¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a las charlas pastorales, temporada número 163, ya en el mes de mayo. Mi nombre es Arturo Delgado, gracias por estar con nosotros en este primer episodio, esperando que sea de bendición esta temporada para sus vidas. Antes de ir al tema, yo quiero invitarles al programa Nicodemo, que inicia un nuevo ciclo el día de mañana. Nicodemo es a través de la plataforma Zoom, o sea, en línea. Y para poder acceder a esta plataforma y a nuestro programa, hay que poner el número 444-8123456. Ese es nuestro número y la palabra Nicodemo es la clave para poder ingresar. Entra uno directamente, porque mañana comenzamos Nicodemo para trasnochadores, un nuevo ciclo. Ya hemos dado bastante, ¿verdad? Pero en este nuevo ciclo se llama la base bíblica para la prosperidad. Y sí, vamos a hablar del dinero, para la prosperidad financiera. Yo creo que por ahí va a ir la cosa. Entonces me preguntan, ¿y la Biblia tiene mucho que decirnos sobre esto? Por supuesto que sí. Pero el día de mañana comenzamos para que estén al pendiente, esperando que sea también de bendición. Vamos con nuestra charla el día de hoy. Fíjense que estuve pensando bien, ¿verdad?, sobre el tema que voy a compartirles esta semana. Lo pensé mucho porque yo sé que a lo mejor pienso mal, ¿verdad?, o pienso equivocadamente, de que hay gente que no le va a gustar lo que yo les voy a compartir toda esta semana. Pero tenemos que hacerlo, porque algo que me llama la atención es que muchas personas no saben cómo tratar y cómo relacionarse con sus pastores. Voy a hablar de esto esta temporada. Sí, soy pastor de una iglesia, he sido pastor casi ya me falta un mes o nos falta un mes para cumplir 40 años al frente de la iglesia. Ha sido toda una experiencia, la mayor parte de nuestra vida ha sido alrededor de la iglesia y además también, ¿verdad?, no solamente somos pastores, sino también en nuestra vida personal hemos tenido varios pastores, no muchos. Y los últimos que son ahora nuestros pastores se llaman Miguel y Linda Jones. Ya tienen más de 10 años, ¿no?, que estamos en una relación pastoral con ellos. Ahora, primero, quiero hablar acerca de la autoridad. Y dice la palabra de Dios en el capítulo número 13 de Romanos así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Ahora, hablemos un poquito acerca de la autoridad, sobre todo los primeros versículos. Para poder nosotros entender el ministerio pastoral en la iglesia, que por cierto hay diferentes nombres que se les da a los que dirigen las iglesias. En algunas iglesias les llaman obispos, presbíteros, incluso también les llaman ancianos. A final de cuentas son los que dirigen la iglesia. En una sola iglesia puede haber más de un solo pastor. Puede haber 2 o 3 o 10 pastores, dependiendo del tamaño de la iglesia. Y al mismo tiempo también a veces solamente hay un solo pastor. A veces se auxilia, ¿verdad?, en su trabajo con miembros de la iglesia que son maduros y que pueden ayudarle en el ministerio pastoral. No nos vamos a meter mucho en asuntos teológicos sobre si hay pastoras, pastores y todo eso, que bueno, es algo que queda fuera de lo que realmente hoy les quiero compartir. Y bueno, mencioné, ¿verdad?, somos
pastores, pero también tenemos pastores. Y una de las cosas que todo mundo debemos entender, tanto pastores como ovejas, es el aspecto de la autoridad. La autoridad viene de Dios. Incluso cuando hablamos de la autoridad del gobierno, de la autoridad en la casa o de la autoridad en la escuela, pues a final de cuentas viene de Dios. Cuando nosotros leemos en la Biblia que la autoridad viene de Dios, significa que el concepto de autoridad viene de Dios. De hecho, cuando hablamos de la iglesia y hablamos de Dios, ¿verdad? Y de toda su influencia, hablamos del reino, el reino de Dios. ¿Qué significa el reino de Dios? El gobierno de Dios. Cuando Jesús vino a este mundo, ¿verdad?, a predicar, decía, arrepentíos porque el gobierno de Dios ha llegado a ustedes. Pero luego Dios, a través de su soberana voluntad, designa que hay personas a los que se les da autoridad para que puedan ejercer representando a Dios una autoridad. Y esta autoridad sirve para muchas cosas, ¿no? Porque luego a veces la persona dice, bueno, pero ¿para qué sirve la autoridad? Bueno, para tener paz y orden en nuestra sociedad. Y bueno, ya lo leímos, para castigar a los que hacen el mal. En el caso de las autoridades gubernamentales, la policía y los magistrados y todo eso. En la iglesia no aplica de esta manera, pero también para lograr la unidad tanto de la iglesia como también de la nación y traer prosperidad. En la iglesia, para formar discípulos que sigan a Jesucristo, para traer orden y disciplina en la congregación y para avanzar en el propósito y visión que Dios le ha dado a la iglesia, se requiere la autoridad. ¿Y quiénes tienen la autoridad en la iglesia? Según la palabra de Dios, los pastores, los líderes de la iglesia, los que la dirigen son los que tienen la autoridad. Entonces, con esto como base, ¿verdad?, continuaremos el día de mañana en nuestra siguiente charla pastoral, esperando que nos sigan durante esta semana, porque creo que es muy importante aprender a relacionarse con los líderes de la iglesia. Nos vemos mañana. Hasta la próxima.